Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Bahakotash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Bahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía. Shalom. En esta oportunidad el Espíritu me ha movido para poder traer una breve lección de edificación, entrando en un tema que salió, ¿ok? Y fue negado por un hombre que dijo descender de los españoles, pero que evidentemente, ¿ok?, era un israelita. El punto que tocó básicamente era que es más, solamente queríamos dar la edificación de que el nacimiento virginal de Yahushai era falso, que realmente Yahushai es el verdadero nombre del Mesías, al que ignorantemente llaman el JC o el JS, ¿ok? Su verdadero nombre es Yahushai, que significa el Salvador, y el verdadero nombre del Padre es Yahweh, que significa Él existe, ambos en el hebreo anciano, el hebreo paleo. Y el punto era poder sacar una escritura en la cual Rey Salomón mencionaba, ¿ok?, el conocimiento y entendimiento de cómo es que se viene al mundo, ¿ok? Y que ningún rey vino de otra manera que no sea a través del sexo, a través del placer en una cama, ¿de acuerdo? Pero tanto este hombre en muletas como la mujer que lo acompañaban empezaron a burlarse y a mencionar, no, que tiene que ver Salomón con esto, no, se están desviando, están equivocados y esto y lo otro, bla, 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 bla. Y bueno, al final del día, no, realmente, mientras más avanzaba el diálogo, más nos dábamos cuenta de que eran esa parte de israelitas que estaban endurecidos, ¿ok? Porque estos son misterios, como sacamos en ese momento en el campo, y un misterio no es hecho para los comunes mortales, sino para los iniciados, o también llamados elegidos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entrar en la conexión espiritual, ¿ok?, de Rey Salomón y Yahushai, porque Rey Salomón es Yahushai en la reencarnación, ¿ok? O perdón, viceversa, porque Rey Salomón tiene el espíritu de Yahushai, ¿ok? Y para ello vamos a empezar acá. He separado unas escrituras, ¿ok? Porque es un tema un tanto profundo, pero a la vez es de prioridad para nosotros el básicamente una obligación, el corregir, ¿ok? El corregir dichos y doctrinas falsas y sobre todo cosas incorrectas con las escrituras, ¿de acuerdo? Isaías 25:7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y ese velo, ok, es puesto por el Señor mismo, usando a Esaú-Edom, el autoproclamado hombre blanco, y el modo en cómo destruye esto es a través de su palabra, ¿ok? A través de la revelación de los misterios, a través del entendimiento, ¿ok? El Señor está quitando el velo ya de las naciones. Y asimismo como también fue con muchos otros. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, que reencarnación es bíblico. Y lo voy a traer aquí brevemente. Reencarnación es algo bíblico. Esto es Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Se la que se cuelga esto. Perdón.
Bueno, y tú irás hasta el fin y reposarás. ¿Qué quiere decir hasta el fin? Hasta el fin de sus días. Y el reposo se hace referencia a, a la muerte, ¿ok? Y la muerte, si lo vamos a traer acá, Job 3, Job capítulo 3, versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Entonces, ¿a qué se refiere la muerte? La muerte se refiere a un reposo, ¿ok? Y es de ese reposo mismo el cual estaba hablando aquí el libro de Daniel, Daniel 2, el 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás, es decir, de la muerte, ¿ok? Pero no como una resucitar, como un resucitar con la misma cáscara de Daniel, sino iba a ser en una reencarnación. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora no está refiriéndose al mismo fin, este fin de acá, que se refiere al fin de los días como Daniel, ok, Daniel el profeta, sino acá se refiere al fin de los días que son estos, ok, este fin. Y esa heredad, pues estamos hablando del reino. ¿Por qué? Porque los hombres del tiempo antiguo que han estado profetizando, ¿ok? Que han sido los profetas, los videntes, ellos están nuevamente aquí en la tierra. Algunos ya pasaron al mundo espiritual, pero otros tantos todavía permanecen aquí, haciendo la misma labor, el mismo trabajo de generación en la generación en las cuales les ha tocado volver invocando los correctos nombres, ¿ok? Que son Yahweh, Wa, Yahabushai. ¿De acuerdo? Otro ejemplo también tienes Juan, Juan 10. Oh, perdón. Pelaquia. Y debo traerlo esto. Momento de escuchar esto, justo el momento que tengo que poner para, para grabar, todo falla o se vuelve lento. Apocalipsis 10 y 11. Entonces me dijeron, tienes que comunicar nuevos mensajes proféticos acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nuevos mensajes proféticos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, porque hasta donde sabemos, Juan no salió de la isla de Patmos. Entonces eso quiere decir que él iba a volver también, él iba a llegar al fin de sus días, iba a reposar, que es lo que significa la muerte, un reposo, un descanso, y que iba a volver, dice en esta versión latinoamericana. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en otra versión dice amenazando. Y es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos amenazando, ¿ok? A muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero te dice otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué te dice otra vez? Porque reencarnación es bíblico, ¿ok? Vuelve a nacer. Y hay otras escrituras, pero la vamos a sacar conforme vayamos avanzando en esto para no dilatarlo más, ¿ok? Um, Vamos acá a este punto que es, eh, ok, Mateo 1 y 1. Libro de la genealogía de Yahabushai Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Te da una síntesis de por dónde proviene, los pilares, por dónde proviene el linaje de Yahabushai. Ok, ahora vamos a entrar a la palabra linaje también, ¿de acuerdo? Solo como mera definición. Ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. Dice estirpe. Carambas, qué putas. ¿Verdad que hermanos? Jode cuando estas cosas pasan y uno está en medio, ya sabes, en el espíritu, pero um, categoría, género, índole, ¿verdad?
Ahora, linaje como etimología, sabemos que ya es una ascendencia o descendencia. Aunque sea que salga en Itimo Online, no lo vota. A ver, Lineage. Ok, voy a casa a las germas. Vamos a darle. Por etimología, linaje, dice, del inglés medio linaje, línea de descendencia, un antepasado. Entonces el antepasado de Yahabushai fue Rey David, fue Abraham. Por ahí viene. Extracción, raza. Entonces te está hablando de una misma raza, no te está hablando de cosas que, no, él viene de acá o viene de allá, que la madre también tiene que ver. No, la madre, la mujer no tiene nada que ver al momento de engendrar, ¿ok? Perdón, la mujer no tiene nada que ver en la influencia del linaje de sus crías, ¿ok? Sea hombre o mujer, va a ser del linaje del padre, porque el padre es el que pone la semilla. La mujer es la incubadora. Línea de descendencia, literalmente cuerda, línea, hilo. Entonces un hilo no se quiebra, men, ¿ok? Un hilo va a seguir siendo el mismo hilo por donde vaya, tal cual. La palabra cambió de ortografía, bla, 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 ok. Ahora, genealogía. Yo pienso que se escribe así, ¿sí? Genealogy, en inglés, ¿verdad? Que es lo que nos trae genealogía. Acá lo puede traducir, a ver. Ya. Dice, a principios del siglo XIV se utilizaba para referirse a línea de descendencia, pedigrí, ascendencia, proviene del francés antiguo genealogie, que a su vez deriva del latín tardío genealogía, que significa trazado de una familia. Este término se origina en el griego genealogía, que se traduce como la creación de un pedigrí. Se compone de genea, que significa generación, descendencia, ¿ok? Gene, que significa dar a luz, engendrar, ¿ok? Y que incluye términos relacionados con la procreación y grupos familiares o tribales. Y que, man, Yahabushai de la tribu de Judá. Y logía, en inglés antiguo, había una palabra para esto, folktalu, que literalmente significa cuento del pueblo, significa estudiar árboles genealógicos, ok, de ahí viene. Se registró por primera vez en 1768 ya. El punto es que genealogía viene de gene, que significa dar a luz, engendrar, ya. Ahora, eh, esto naturalmente, ok, te da la visión de cómo es que nunca se rompió la línea, ¿ok? Y es algo que nosotros también reiteramos comúnmente. El que nosotros estemos aquí significa que hay una línea de ascendencia nuestra que no se ha roto, un hilo que no se ha quebrado. ¿Por qué? Porque hay una descendencia en nosotros. Si nosotros tenemos hijos, ese hilo todavía va a continuar creciendo. ¿Ya? Es lo que ha pasado con el verdadero Israel de Dios. Pero eso es otro tema para otra lección y en otro tiempo. Aquí estamos viendo este punto. Ahora saltamos Mateo 1 y 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yahabushai, llamado el ungido, porque eso es lo que significa Cristo, ungido. En el hebreo sería Mashiach. Y pueden ir al canal del hermano Ganán, ok, GMS Lima Perú 15,
Él acaba de hacer una lección también entrando precisamente en uno de los temas que hablamos con este hombre español Cuauhtémoc, que él creía en el nacimiento virginal de Yahusha, pero eso es falso, ¿ok? Y el hermano entró en eso detalladamente. Vayan a su canal y véanlo. Pero acá básicamente estamos en el punto de que de acuerdo a la genealogía de Yahushua, ¿ok? Viene a ser hijo de David, hijo de Abraham, y esto es espiritual. Por eso hablamos de las conexiones espirituales en todo esto. Porque aquel que no es espiritual lo va a ver de manera carnal, no tiene de otra, y al verlo de manera carnal no va a conectar absolutamente nada. Por eso, si lo pueden recibir, ¿ok? Yahushua fue rey Salomón, ¿ok? En la reencarnación. Por eso dice hijo de David, ¿de acuerdo? Y asimismo Yahushua también fue otros personajes, pero es algo más profundo también. Al igual como rey David, también para que lo pueda recibir, rey David fue Pedro, ¿ok? En la reencarnación. Ahora, continuamos. Disculpe que está un poco lento todo esto. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, hablando de rey David: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he dado con los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentarme a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces el Señor hasta ese momento, él hace una mención de que um, a nadie le puso en el espíritu hacer un templo para el Señor, pero es porque el Señor tampoco se lo mandó. Ahora el rey David tenía eso, ok, en su mente estaba el edificar un templo para el Señor, ok. Entonces, acá también te habla que el Espíritu del Señor estaba en nosotros en aquel entonces, ya, pues porque el Altísimo realmente tenía otros planes, ¿de acuerdo? Aquí, versículo 8: Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Básicamente, durante todo este tiempo, ok, el Señor caminó con Rey David, y Rey David hizo de acuerdo a como el Señor lo dirigía, ok. Y es así como el Rey David fue de agrado a los ojos del Señor. Dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Yahweh te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y quien continuó a rey David fue Salomón, porque recordemos que tuvo un hijo, pero su hijo murió, ok, el primero.
que tuvo con Betsabé, ¿de acuerdo? Pero luego, ¿ok? Luego de ese niño que murió, vino rey Salomón. Ahora se está refiriendo a él. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. ¿Ok? Y acá hay muchos puntos importantes y básicamente esta es una escritura que vamos a continuar tocándola por el resto de la lección porque vamos a ver las semejanzas, ¿ok? Perdón, quiero poner esto de otro color, como sea. Ahora, te está hablando el rey Salomón, ¿ok? Versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Correcto? Entonces, vamos aquí, porque algo que tenemos que entender también, ¿ok? Fueron los tiempos en los que el rey Salomón gobernó, ¿ya? Ahora, Salomón vuelve al hebreo shalama, que significa pacífico. Y cuando el rey Salomón gobernó, él tenía, eh, ¿cómo se llama? Todo en orden. Básicamente, él reinó en paz sus 40 años. ¿Ok? Ahora vamos a ver acá, Primera de Reyes 4 y 21. Salomón dominaba todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta el territorio de Egipto. Los reyes de estos países le llevaban tributo a Salomón y lo sirvieron toda su vida. Ok, toda su vida, imagínate. Versículo 14, 24. Salomón dominaba todos los países al occidente del río Éufrates, o sea, todo el territorio y los reyes ubicados al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Por todos lados hubo paz en su reino. Durante todo el tiempo de su reinado, Judá e Israel, desde Dan hasta Berseba, gozaron de paz y seguridad. Cada cual se sentaba bajo su propia higuera y su propia vid. Entonces, acá te dice, ¿verdad? Por todos lados hubo paz en su reino durante el tiempo de su reinado. ¿Por qué? Porque rey Salomón, eh, su vida finalizó, ¿ok? Su vida finalizó luego de sus 40 años de reinado. Entonces, cuando nosotros hablamos acá, ¿verdad? En 2 Samuel 7 y ¿dónde está? 16, ¿no? Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, ¿verdad? ¿Y cómo podría ser así una línea ininterrumpida de reinado? ¿Cómo volvería a ser? Es a través de la misma línea, ¿ok? Es decir, ahora de Yahushua, ¿ok? Por eso, cuando vamos acá, Primera de Reyes 11, 41, 43, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días de Salomón, los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Entonces esa fue la continuación del reino. ¿Ok? Pero, ¿qué es
lo que dijo el Señor sobre, porque, qué es lo que dijo el Señor sobre Salomón, sobre la descendencia de David? Segunda de Samuel 7:13, Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero ¿cómo ha sido posible eso si rey Salomón durmió con sus padres, es decir, pasó por la muerte? ¿Ah? ¿Cómo va a afirmar para siempre su trono? Eso es porque se está refiriendo, ¿ok?, al espíritu, es decir, a Yahushua, ¿ok?, quien es rey Salomón. Ahora, para eso, eh, Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es el hijo de hombre? Yahushua, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Yahweh, el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces a esto se refiere con afirmar eternamente su reino. No estaba refiriéndose en, a afirmar el reino, ¿ok?, en el tiempo de rey Salomón, sino dar una prueba de lo que Yahushua haría, ¿ok?, cuando él volviese ahora en los últimos tiempos a reinar, a tomar el dominio a ver que el dominio iba a ser eterno, ¿ok? Perdón. Ahora, dice que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, porque algo eterno no puede ser destruido ineludiblemente, ¿verdad? Ahora, vamos a volver acá. Segundo Samuel. Entendemos ahora cómo va la cosa. Está hablando del Hijo del Hombre, conexiones espirituales. Dice 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Ok? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con Yahushua. Perdón, vamos a ir cerrando para que no se laje tanto esto. Hebreos 1. Reina Valera igual a Hebreos 1, versículo 4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y esto también es algo importante. Yahushua no es un nombre cualquiera. Yahushua es el nombre más excelente sobre todos los nombres que le dio el Padre, Yahweh, a él, a su primogénito y unigénito. ¿Ok? Su creación. Ahora dice, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Ah? Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Volvemos, 2 Samuel 7, versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, si no se lo dijo a nadie, a ninguno, ni siquiera a ninguno de los ángeles, ¿ok? ¿Cómo es posible que se lo haya dicho a rey Salomón? Simple, porque rey Salomón es Yahushua en la reencarnación. Es el espíritu de Yahushua ahí, ¿ok? Y lo menciona de una manera singular, entonces no se está refiriendo a alguien más o a muchos, ¿ok? O a muchos hijos. Absolutamente no.
¿De acuerdo? Ahora, para continuar acá, perdonen. Entonces, cubrimos este punto. Vamos a ir cerrando pestañas. Segunda de Samuel 7:14. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Ahora ese es otro punto importante. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Y este es un punto importante, porque Rey Salomón pecó, ¿ok? Al final de sus días, el hecho de haber tenido muchas mujeres fue un problema, y ese problema se volvió, o perdón, se tradujo en idolatría, porque se apegó al amor a estos dioses que adoraban estas concubinas que él tenía. Ok, vamos a eso. No sé si lo tengo por acá. Déjeme ver, Babusha. Yeah. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones atrás sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, y este fue el error que él cometió. Ok, ahora vamos a extenderlo. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Ves? Y cuando Salomón ya era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh, Ba'ashem Ba'ashai, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces, al final de sus días, rey Salomón inclinó su corazón a través de la confusión de estas mujeres, ¿ok? Y la escritura te dice que mujer desvía, pero déjeme traerlo, Babusha. Mujeres tumban reyes, ¿no? Este es 1 Esdras o tercero de Esdras en español, capítulo 4, versículo 27. No, 26. Sí, hay muchos que han perdido la cabeza por las mujeres y se han convertido en siervos por causa de ellas. También muchos perecieron, erraron y pecaron por mujeres. ¿Ves? Y eso fue algo que le pasó a Rey Salomón. ¿Ok? Él erró y pecó por mujeres, a causa de las mujeres, ¿no? ¿Ya? Ahora, solamente te menciona de que Rey Salomón, ¿ok? Llegó a viejo y él reposó. Fue como lo menciona acá, lo leímos, ¿verdad? Eh, ¿Dónde lo leímos? Sí, aquí. Primera de Reyes 11:42. Los días de Salomón reinó en Jerusalén. No, sí, sí, sí. Sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Entonces, no te habla de que él pagó por ese pecado, ¿verdad? No hay parte en la escritura donde te menciona de que el rey Salomón pasó por dificultad o por gran dolor, ¿ok? Como por ejemplo lo pasó su padre David cuando cometió adulterio, ¿ok? Con Betsabé, que el pago por ese acto, el Señor determinó que fuera la vida del primer hijo que tuvo Betsabé, el predecesor
o el hermano, el que vendría a ser el hermano mayor de rey Salomón, ¿ok? Que no fue. Y asimismo, no hay registro de que rey Salomón haya pagado por el pecado de haber adorado ídolos, ¿ok? Eh, acá lo tenía. Por haber adorado a ídolos de los sidonios y de los amonitas. Entonces, cuando nosotros leemos acá, ¿verdad? Déjame cerrar esto para no confundirme. Segunda de Samuel 7 y 14. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Entonces, esto, ¿cómo pasó? Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombre. Nunca le pasó esto a rey Salomón en vida. Más bien, no recibió castigo por lo que hizo. Salomón fue castigado cuando vino como Yahusha. ¿Ok? ¿Y cómo demostramos eso? Pues muy sencillo. Vamos a... Permítame un momento. Creo que lo tengo por acá. Sí. Juan 19 y... sí, uno. Así que entonces tomó Pilato a Yahushua y le azotó. ¿Ves? Como dice acá, ¿verdad? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Fue puesto a manos de los edomitas. Juan 19 y 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, que mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Yahushua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Yahushua no pecó, man. Pero ¿qué estaba pagando? Estaba pagando el error, ¿ok? Que cometió cuando estuvo en su vida pasada como rey Salomón. Perdonen, voy a conectar esto antes que se apague y tenga problemas. Listo. Entonces, no había delito en él, ¿ve? No había hecho ningún mal. Ya. Vamos a saltar al versículo. No, ese es el punto ahí. Ok. Ahora vamos a volver acá. Cerramos esto. Segundo Samuel 7 y 14. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿De acuerdo? Entonces, cuando... Entonces, cuando fue que Salomón pagó esto, fue cuando vino como Yahushua, porque Yahushua, él no pecó, man. Es más, creo tener esta PDT, yo lo había sacado, man.
Uh, Creo que es esta. Perdón si se demora un poco todo esto, pero acá está. Primera de Pedro 2 y 22 a 23. Yahabushai no pecó nunca. Y entonces, ¿cómo si no pecó? ¿Cómo es que fue castigado? Man? Ahora lo vamos a responder con las escrituras. Y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. ¿Por qué? Porque él entendía qué es lo que él iba a pasar. Yahabushai sabía perfectamente cuál era su misión, cuál era su propósito y lo que había hecho en la vida pasada. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Entonces, quiere decir que Yahabushai fue juzgado. Pero ¿cómo? Si él dice que no pecó. Si Yahabushai nunca pecó. ¿Ah? Y nunca engañó a nadie. Entonces, ¿por qué estaba siendo juzgado? Si solamente se vive una vez, como bien lo habla Esahuedón, ¿verdad? Con su filosofía. Es debido a la reencarnación. ¿Ok? Esto es cuarto Esdras 7 y 56. Porque mientras vivíamos y cometíamos iniquidad, no considerábamos que habríamos de comenzar a sufrir por ello después de la muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a sufrir después de la muerte? No te está hablando de un infierno. Si ya leímos que cuando alguien muere, llega el reposo, es decir, llega el descanso. Eso quiere decir que hay otro proceso más. Pero entendemos acá, mientras vivíamos y cometíamos iniquidad, como hoy en día pasa con la gente, ¿verdad? No consideramos que habríamos de comenzar a sufrir por ello después de la muerte. Y acá viene el orden en el que funcionan las cosas. Cuarto Esdras 14 y 50 y... No, hay 50. Entonces quiere decir que es 35. Cuarto Esdras 14 y 35. Porque después de la muerte, ¿verdad? Cuando empieza a sufrir después de la muerte, no consideramos que empezaríamos a sufrir después de la muerte, ¿cierto? Entonces acá te dice, porque después de la muerte vendrá el juicio. ¿Y quién dicta el juicio? Yahweh. Yahweh Bashin Yahushai dicta el juicio. Man. En este caso, Yahweh dictó el juicio, ¿ok? De Yahushai, ¿ok? Para cuando vino como Yahushai, pero con los pecados que cometió cuando vino como rey Salomón con anterioridad. Dice, cuando volvamos a vivir, es decir, luego de la muerte va a venir hay una vida después de la muerte, reencarnación. Y entonces serán manifestados los nombres de los justos y se declararán las obras de los impíos. ¿En dónde? En el juicio. Entonces, acá te dice bien claro, después de la muerte vendrá el juicio, cuando volvamos a vivir. Entonces, cuando la gente vuelva a vivir es cuando está pagando los actos impíos de su vida pasada. Todo lo que nos ocurre en esta vida, tú que estás viendo esta pantalla, todo lo que te está pasando, ¿ok? Te está pasando por los actos inicuos de esta vida, tanto como de la vida anterior, ¿ok? Arrastramos pecados, ¿no? Y es lo que pasó con Rey Salomón. Rey Salomón no recibió castigo, pero sin embargo, él eh, de todas maneras lo pagó, ¿ok? Bajo juicio del padre Yahweh cuando vino como Yahweh Shai, ¿ok? Es así como funcionó, de acuerdo al orden celestial. Y esta es la conexión espiritual en todo esto. ¿De acuerdo? Cerramos. Cerramos esto también. Quedó claro, Yahabushai nunca pecó, pero sin embargo fue castigado y sabemos por qué. ¿Ok? Aquí vamos de nuevo. Segunda de Samuel 7 y 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Ves?
Entonces, ¿por qué no iba a ser apartada su misericordia? Porque, porque Yahweh no es cualquier espíritu, es el primer espíritu. ¿Ok? El Altísimo lo iba a castigar, sí, lo pagó como Yahweh, ¿ok? Aunque en dicha vida no haya pecado, ¿ya? Pero aún así no iba a ser apartado, ¿ok? Es más, iba a haber misericordia. ¿Y eso qué te demuestra? Que te demuestra amor, ¿ok? Por eso vamos ahora acá. Eh, terminamos con esto. También terminamos con esto. Sí, también terminamos con esto. Sí. Segunda de Samuel 12 y 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, es decir, tuvieron sexo, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahweh, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Yedidías, a causa de Yahweh. Ahora, cuando vas al hebreo, porque vamos al hebreo, man, y no tiene nada de malo ir al strong, man, ¿ok? Porque eso es algo requerido. No nos podemos quedar con el español. El español es mucho más complicado, inclusive hasta que el inglés, pienso. ¿Ok? Ahí, en base a las derivaciones que existen. Pero nosotros volviendo al inglés y al hebreo, podemos entender palabras y a través de palabras entender hacia dónde se dirige a las cosas del entendimiento espiritual. ¿De acuerdo? Cuando vamos a la palabra Yedidías, que es el hebreo 3041, ¿verdad? Que es Yada, Yada, ya, Yada, Yadaya, Yada, Yadaya, ¿ok? Esto significa, oh, perdón, se la que se pone lento esto, perdonen, ya va. Acá está. Yada, Yadaya, beloved of Yahweh, es decir, amado de Yahweh, querido de Yahweh, ¿ok? Por eso, cuando leemos acá, dice, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahweh, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vamos a Mateo 17 y 4, porque estábamos hablando de Salomón, ¿no? A quien le puso, eh, ¿cómo? Yedirías, que es ya, 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 yada, yada, ya, yada, yada, ya, amado de Yahweh, ¿de acuerdo? Pero, ahora vamos con Yahushai, Mateo 17 y 4. Entonces Pedro dijo a Yahushai, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y este está hablando de la transfiguración en ese capítulo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, que eso es un carruaje, un carro celestial. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Este es mi hijo amado. Y no que, ¿dónde está? No, lo borré, ¿verdad? No se preocupen. Lo volvemos a sacar. Hebreos 1. Eh, tal cual. Hebreos 1 y 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ah? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo, lo que leímos en 2 Samuel 7, que también se lo mencionó al rey Salomón, ¿verdad? Ahora versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, ¿cuándo le introduce al primogénito al mundo? Como Yahabushai, ¿verdad? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Mm? Es simple, pero a la vez complejo, ¿de acuerdo? Pero acá mismo te lo dice, mi hijo eres tú. Entonces, ¿por qué le llaman el unigénito? Vamos a eso. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, Yahabushai, y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces él es su hijo, ¿me? Por eso le dice primogénito y unigénito, porque fue el primero y único, ¿ok? Que tuvo. Y asimismo también, no, fue a través de Yahabushai, ¿ok? Que fueron creados los 144,000 y con los 144,000 en conjunto fue creado todo el universo. Únicamente se usó el plano del Padre Yahweh, ¿ok? Entonces ya te va dando eh, una idea. Este es mi hijo amado. Lo mismo básicamente que le dijo a Rey Salomón, ¿verdad? Cuando le colocó el nombre Yadá, Yadayá, amado de Yahweh, ¿verdad? Ahora cerramos esto. Lucas, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Yahabushai. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, Yahweh, le dará el trono de David su padre. ¿A quién el trono de David, a quién siguió? Salomón, ¿verdad? A rey Salomón. Por eso dice acá, según de Samuel 12 y 14, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo muy amado. ¿A quién más de los ángeles le dijo eso? Nadie más, ¿ok? Por eso en el amor que le tuvo, eso dice, versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, perdón, segunda de Samuel 7 y 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Ves? Ahora vamos a Primera de Crónicas 17 y 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién fue antes del rey David? Saúl, ¿verdad? Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Si hablamos un para siempre, quiere decir que es un ayón eterno. Sin embargo, no te está hablando precisamente del reinado de Salomón, sino más bien el reinado de Salomón fue, digamos que una prueba de lo que iba a suceder
en el reino, ¿de acuerdo? Lo que fuera a suceder en el reino. Por eso es que cuando leímos, ¿verdad? Que uh, el reinado de rey Salomón fue de paz por 40 años y que venían de todos los lados del derredor para poder traerle tributo, ¿cierto? No hemos sacado esto, estamos en esto. Entonces, fue de paz, ¿verdad? Isaías, escritura no contemplada, Isaías 9, y Isaías 9, déjeme buscarlo. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el punto. Príncipe de paz. ¿Ok? Ese es un título para Yahushua, el príncipe de paz. ¿De acuerdo? Entonces, esto mismo, ¿ok? Fue parte de la reputación que tuvo Salomón cuando reinó, porque Salomón en hebreo es Shalama, que significa pacífico. Y ahora príncipe de paz. Man, ahí tienes la conexión, man, de Yahushua y su reputación. ¿Ok? Porque Salomón es lo que significa pacífico, tranquilo. Ya. Ahora, cerramos esto y vamos con Eclesiastés. Perdón. Eclesiastés 1 y 9. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Lo que se hizo en el tiempo antiguo, eso se hará en el futuro que estamos viviendo. Ya. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol, incluyendo a los espíritus. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ok? Ahora, otro punto también que me estaba olvidando. Vamos directo. Isaías 9 y 6. Porque te menciona que se llamará su nombre admirable, consejero, ¿verdad? Y rey Salomón, ¿ok? Rey Salomón fue, ¿cómo lo menciono? Para dar el consejo, él poseyó gran sabiduría, tuvo un gran conocimiento, ¿ok? Y esos conocimientos profundos, ¿de acuerdo? ¿Quién más ha de haberlo tenido? ¿Quién más, man? ¿Ok? Yahushua. ¿Por qué? Porque Yahushua es el primero de la creación. Es más, desde antes de la creación. ¿Ok? Yahushua es el primero, el unigénito. Cuando Yahushua apareció en escena, tenía dominio sobre toda la creación, pues fue a través de él, ¿ok? De Yahushua, que fue creado todo, ¿ya? Y es el mismo espíritu, por lo tanto, es la misma sabiduría que poseía, ¿ok? Ahora vamos a Mateo 22 y 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Yahushua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del ungido? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, eso si mal no recuerdo es Salmo 110 y versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahí está, ¿verdad?
¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a Yahushua. Ahora, esto explica, primero que nada, que Yahushua es Salomón perfeccionado, ¿ok? Y fue perfeccionado a través también del dolor que él padeció. Te lo habla Hebreos capítulo 12. Y a su vez está presentando una alegoría en un nivel macro del entendimiento celestial, porque no se está refiriendo a él como un hijo de su linaje, sino se está refiriendo a él como un señor, debido a que Yahushua fue antes del rey David, ¿ok? Por ser el primer espíritu, ¿ok? Ahí el punto, ¿ok? Ahora, el rey Salomón fue destinado a edificar el templo, ¿verdad? Vamos a ver si vamos a eso. Cerramos esto. Crónicas. Acá está, ¿no? Primera de Crónicas 17 y 14. Sino que lo confirmaré en mi casa. Perdón. Versículo 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Entonces, Salomón edificó el templo, ¿verdad? En el tiempo antiguo. Vamos acá. Juan 2 y 19. Respondió Yahushua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron espiritualmente que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yahushua había dicho. ¿Ves? Yahushua iba a edificar el tercer templo, pero no hablaba de un templo físico, sino de un templo espiritual, de la elección, al igual como lo hizo Rey Salomón, solo que de una manera física. Pero ahora en este tiempo el tercer templo es espiritual, son los elegidos, ¿ok? Primera de Pedro 2 y 5. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yahushua. Por eso leímos que se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, porque ¿qué somos nosotros? Somos el cuerpo, ¿ok? Del Señor, ¿me? Somos esas piedras vivas, ¿ok? Y Yahushua es la piedra del ángulo, y una piedra angular es la que une dos muros. Y es lo que está pasando, está viendo esta unificación, ¿ok? De entre los israelitas dispersos de las 12 tribus, tal como Salomón lo construyó en el tiempo antiguo y unió a las 12 tribus también, ¿ok? Que posterior a su muerte, por las acciones de Roboam, su hijo, y el enfrentamiento contra Jeroboam, se dividió el reino. Ya, es profecía, eso debía de pasar, ¿ok? Ahora, otro punto más también, ok, antes que se me vaya, vamos a cerrar un poco de ventanas. Es Primera de Reyes 1 y 33. Dice: y el rey les dijo: tomad con ustedes los siervos de su señor y monten a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón. ¿Ok? Gijón es un lugar dentro de Jerusalén, ahí donde fue proclamado rey. ¿Ya? Ahora,
Estas cosas son similitudes. Vamos a la profecía, porque ¿quién más fue montado en una mula, man? Yahushua, ¿verdad? Y esto fue profecía, Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y quién es el salvador, man? Yahushua. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ves? Esta es la profecía de Yahushua. ¿Cómo iba a venir el Salvador, man? Ahora, esto es cuando iba a venir en la carne, es decir, en la reencarnación de Rey Salomón, ¿ya? Y a pagar por sus pecados y a traer el paso definitivo del plan del Señor en base a la fe. ¿De acuerdo? Y asimismo también fue como él llegó. Ahora sí podemos cambiar esto de acá. Tenemos en Zacarías 9:9 la profecía de Yahushua, cómo iba a entrar el Salvador, cómo iba a llegar en un asno, una mula. Juan 12, voy a buscarlo. Juan 12, ahí está, la entrada triunfal en Jerusalén, Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yahushua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, que Hosana vuelve al hebreo Yashaya, que significa sálvanos, ¿ok? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Yahushua un asnillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Verdad? 15. No temas, hija de Sión, citando Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna, un asnillo, un asno, una mula, como también pasó con rey Salomón, ¿verdad? Pero hey, esas son similitudes y la conexión espiritual que hubieron entre estos dos personajes que principalmente Yahushua, ¿ok? El unigénito y primogénito, a quien el Señor a quien para el Señor Yahweh es su hijo amado y por el que nunca, por el que no habló de una manera tan especial por nadie más, pero sí lo hizo por Salomón. Entonces, si lo habla de manera singular, eso quiere decir que es el mismo espíritu. Por eso son conexiones espirituales, ¿no? ¿Ok? Reencarnación. Yahushua fue rey Salomón en su vida pasada. ¿Ok? Pero hey, hermanos, con eso, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Shin Yahushua, Shin Hakudash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Pedro Molino. Shalom.